Hola chicos y chicas de octavo año básico, tengan buenas tardes. Estamos viendo todo lo que es la edad moderna. Hemos visto cambios y continuidades y hoy vamos a ver la ruptura de la unidad religiosa de Europa durante la edad moderna, que se llamó reforma religiosa. Hoy día ustedes se explicarán eh, de dónde viene la Iglesia católica, evangélica, luterana, eh, de dónde vienen todas esas diferentes iglesias. Bueno, el objetivo de esta clase es explicar, apoyándose en diferentes fuentes, el proceso de ruptura de la unidad religiosa, analizando fuentes escritas e iconográficas y evaluando la importancia actual del respeto a la diversidad de creencias. Antes de que vayamos a la guía misma, vamos a ver este contexto histórico de por qué hoy existen tantas iglesias. Bueno, durante la Edad Moderna y principalmente en el siglo XVI, se produce una ruptura, es decir, un quiebre en la unidad cristiana en Europa, que estaba representada por la Iglesia Católica. A esa ruptura o división se le conoce como reforma religiosa. Ese movimiento fue iniciado por un monje agustino llamado Martín Lutero, el que criticó duramente a la Iglesia Católica. ¿Pero por qué la criticó? ¿Y cuáles fueron las causas? ¿Cuál fue el impacto? Bueno, el impacto que tuvo ese quiebre es que se perdió la unidad religiosa en la Europa occidental y que llevó a muchos cambios en lo político, religioso y también en lo social y cultural. Como decía el monje agustino Martín Lutero, dio inicio a un proceso denominado reforma o reforma protestante, ya que criticó duramente a la Iglesia Católica y entonces por eso que surgieron diferentes iglesias cristianas. La ruptura se debió a múltiples factores y el desprestigio que hasta la fecha tenía la Iglesia Católica, a movimientos internos dentro de la Iglesia, al aumento del poder del rey y al conflicto de poderes, entre otros. Las causas de esa crisis fueron estructurales y se relacionan con la actitud problemática y ambivalente de la Iglesia frente a la modernidad, frente al poder de los reyes. Prefieren la misa en latín y añoran la sociedad tradicional que giraba alrededor de la Iglesia y de los valores católicos. No olviden que en la Edad Moderna cambia el pensamiento, ya no está centrado en Dios, sino que ahora está centrado en el hombre, ¿ya? La ruptura fue apurada por cambios políticos entre Carlos V y los príncipes alemanes y el papado. Las iglesias, hoy las iglesias de la Reforma Luterana y Católica han avanzado notablemente en la reconciliación luego de años de discordia e incluso se llegó hasta guerras religiosas. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de esa reforma protestante? ¿Ya? Como dije, la reforma protestante fue un movimiento de índole religioso que comenzó en Alemania, por allá por el siglo XVI, porque se acusaba de corrupción al interior de la Iglesia Católica, falta de la piedad religiosa, se vendía en la indulgencia, es decir, uno iba y confesaba sus pecados, y entonces, ¿qué es lo que hacían los curas de aquella época? Bueno, para que sus pecados sean perdonados, tiene que hacer un aporte monetario, ¿ya?
Esto llevó, como decía, a una gran crisis en la Iglesia católica de la Europa occidental, por la corrupción, como ya decía, y la falta de piedad religiosa. En los siglos XIV y XV la cristiandad sufrió, como lo decía, una profunda crisis. El papado cayó en la corrupción, su posición fue cuestionada por los creyentes, y el papado se enfrentó con la monarquía francesa, que pretendía dominar a la autoridad de la Iglesia. Y entonces también dije que había mucha corrupción, que se vendía el perdón, y eso se hacía con el fin de recaudar fondos para construir la Basílica de San Pedro en Roma, ¿ya? Por lo tanto, dentro de las causas sociales de la Reforma Protestante, hubo un descontento popular hacia la Iglesia Católica, como ya lo dije y lo vuelvo a repetir, por la corrupción de algunos personajes del clero, para ganar dinero, para estar en los más altos cargos del clero. Se burlaba de la buena fe de las personas a través del comercio de las reliquias sagradas. Los vicios más frecuentes de la Iglesia en la Edad Media es que habían relajado sus costumbres, ¿ya? Porque los cargos se compraban, ¿ya? A través de la influencia y del dinero. Porque también no se guardaba el celibato, ¿ya? Transgrediendo la pureza de las costumbres eclesiásticas. Para aquellos no saben que lo que es el celibato, bueno, cuando un cura o una monja se ofrece a Dios, él le jura fidelidad, es decir, él no va a tener una pareja, ¿ya? Y va a ofrecer ser célibe, no mantener relaciones sexuales, porque obviamente se casa con Dios, ¿ya? Y eso no se respetaba, ¿ya? Por lo tanto, las críticas que hacía este señor llamado Martín Lutero, ¿ya? Hacía críticas a la Inquisición, que era un organismo de la Iglesia Católica que perseguía a todos aquellos, miren, la Iglesia Católica perseguía a aquellos que faltaban a la fe, o por ejemplo, que leían libros que no se debían leer, o por ejemplo, aquellos que, como Juana de Arco, por ejemplo, que decía que ella había escuchado a Dios, ¿ya? Entonces, ¿cómo era posible que un mortal cualquiera dijera eso? Criticaba el favoritismo, los negocios ilícitos, la venta de cargos, los privilegios fiscales, es decir, que los curas no pagaran impuestos, ¿ya? Obviamente los de la clase alta dentro de la Iglesia Católica, y que además se cometían abusos sexuales en la Iglesia Católica. Entonces, este señor Martín Lutero, cansado de ver todo ese tipo de cosas, un día en las puertas de la catedral de Wittenberg, él clava un documento, ¿no es cierto?, en el cual expone estas críticas hacia la Iglesia Católica, ¿ya? Bueno, aquí les dejo la guía en la cual hay fuentes escritas, fuentes iconográficas, y lo que ustedes deberán hacer es leer cada fuente e ir respondiendo a estas preguntas que les formulo, ¿ya? Y si algo no te ha quedado claro, no te olvides que puedes revisar tu texto de estudio
Allí aparece todo lo que se refiere a la ruptura religiosa, pero además te dejo acá un videíto, un bonus track, como se dice, de aquella época. Que estés bien, espero que aprendas más y lo más seguro que ahora vas a entender por qué en la actualidad existen tantas iglesias, ¿ya? Eso, chicos, que estén bien.